La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, empezamos este programa con Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del Observatorio de la Laguna, hablando sobre la pobreza en jóvenes y hay una cifra que nos impactó. 7 de cada 10 millennials son incapaces de comprar casa. Luis Alfredo, gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerte en este espacio de contextos. ¿Qué tal, Marcela? Pues estoy muy contento de platicar con ustedes y de aportarles estas cifras tan interesantes. Sí, aunque la verdad es que el tema no está muy alentador ni esperanzador, sobre todo para los jóvenes nacidos entre el 81 y el 96 aproximadamente. Y ese lo que se ha venido diciendo, cómo se ha pulverizado la economía de los jóvenes y cómo los jóvenes pues ni siquiera pueden aspirar a tener una casa, porque además no son sujetos de crédito. ¿Por qué? Pues por los niveles de salario que luego portan consigo, ¿no? Así es, pues mira, lo que yo te puedo asegurar en estos, o asegurar en torno a lo que hemos vivido en estos últimos años, es que desafortunadamente, y por más programas sociales que se hayan hecho, pues los jóvenes seguimos pasando por una situación difícil económicamente hablando, porque no es tan fácil acceder, primero que nada, a un trabajo que tenga seguridad social, es decir, insertarnos en la formalidad, y segundo, no es fácil encontrar un trabajo en donde nosotros podamos tener una buena remuneración económica. Casi siempre el joven, cuando entra a un centro de trabajo, pues empieza ganando un salario mínimo, o empieza cotizando ante el Seguro Social con un salario mínimo, porque se le dice en la empresa que de esta manera va a ganar más, o se le retribuye con otro tipo de remuneración a cambio de no pagarle más en cuanto a su registro en el Seguro Social, ¿no? Entonces, este es uno de los tantos problemas que enfrentan los jóvenes, como el de la vivienda, como el que tú acabas de decir. Pero antes de pasar al tema de la vivienda, Marcela, yo quisiera hablar de cómo está la situación económica de los jóvenes, de acuerdo al último registro que nos dio el Coneval, que en días pasados sacó su registro de pobreza en México. Y fíjate, el 46.1% de los jóvenes en México, jóvenes que van de 12 a 29 años, viven en situación de pobreza. Esto significa que ganan menos de 3,700 pesos al mes y tienen una o más carencias sociales, ya sean rezago educativo, rezago en vivienda, como lo mencionaste tú, no cuentan con algún servicio de salud, no tienen una alimentación nutritiva, etcétera. El 9% de los jóvenes en este país, el 9% viven en situación de pobreza extrema. Esto significa que ganan 1,500 pesos al mes y pues tienen prácticamente 6 carencias sociales. La pregunta es, de 2018 a 2020 incrementó o se redujo, pues técnicamente la pobreza subió 4 puntos porcentuales en estos últimos 2 años en jóvenes y pues 2 puntos porcentuales en pobreza extrema. El hecho de que los jóvenes cada vez tengan menos oportunidades de empleo, vivan en una situación tan precaria, orilla a que desafortunadamente no puedan iniciar una vida independiente y construir una vivienda. De acuerdo a algunos datos que sacaron principalmente algunos periódicos a nivel nacional, en una encuesta que se publicó, debido a esta situación de pobreza y de precariedad salarial, el 70% de los jóvenes se siente incapaz de comprar una vivienda, como tú lo mencionabas. El 50% de jóvenes que fueron encuestados asume que sus ingresos no son suficientes. Obviamente no van a ser suficientes por la cantidad tan precaria que están ganando la mayoría, y el 40% de los jóvenes que fueron encuestados no dispone de ningún ahorro. Y esto entra en una lógica, porque muchas de las veces se dice que el joven no quiere ahorrar para su futuro, no quiere tener un plan a largo plazo de su vida, y la pregunta es, ¿cómo se puede ahorrar para el futuro teniendo salarios tan precarios y tan pocas oportunidades de crecimiento en el mercado laboral? Exacto.
Justo eso. Y ahora, el tema de no tener vivienda, que es verdaderamente un galimatías para los jóvenes, porque además no pueden empezar sus vidas, por ejemplo, formalizando sus relaciones de pareja, si no es que los dos trabajan, y aunque los dos trabajen, imposible a veces poder sostener a la pareja misma, pero luego un crédito con intereses tan altos, porque blandos los intereses de Infonavit no son, por ejemplo. Ajá. Pues mira, se tiene también este otro problema, ¿no? Desafortunadamente en México el pago de comisiones, el pago de intereses, el pago de créditos especiales para la vivienda son altísimos en comparación a otros países. Entonces te enfrentas ya con a un tercer problema. El primero, a tener un buen sueldo. El segundo, que trabajo en donde esté de seguridad social y por ende un crédito Infonavit. Y tercero, pues tú puedas tener un crédito hipotecario que te permita tener un hogar. Ya es mucho pedir un hogar en donde tú puedas tener todas las necesidades básicas, porque muchas de las veces la casa que te dan pues está en malas condiciones, está demasiado pequeña, está en una colonia en donde no cuentas con los servicios de vivienda adecuados, está en una colonia demasiado alejada a tu centro de trabajo, y esto te implica un gasto muy alto de gasolina, y por eso muchos jóvenes prefieren quedarse en casa de sus padres. Algunos dirán que es por comodidad, algunos dirán es que están muy cómodos así, pero la verdad es que los servicios en La Laguna y los servicios básicos a nivel nacional son pésimos en las ciudades, en la mayoría de las ciudades, ¿no? Por eso muchos jóvenes, y me vuelvo al caso de La Laguna, están optando por irse a otros lugares en donde sí haya desarrollo económico, en donde sí puedas crecer en tu trabajo, en donde tengas muchos mejores salarios. Pues bueno, tu vivienda esté realmente adecuada a lo que tus sueños como estudiante universitario siempre tuvieron alguna meta. Uh-huh. Luis Alfredo, buen día, con el gusto de saludarte. Habíamos conversado este tema con anterioridad, sobre todo también en cuanto a los coahuilenses que se sumaron a la pobreza entre 2018 y 2020, que fueron 34,000. En el caso de Durango, 21,000 personas que se sumaron a algún nivel de pobreza en ese periodo de 2 años. Y comentábamos de las estrategias justamente para paliar esta situación, que no han sido las adecuadas, porque programas sociales que se usan con fines asistencialistas, de forma electorera, pues la historia nos ha mostrado que es una estrategia que no funciona, que se queda corta, que solamente mitiga, pero no cambia de fondo la situación de vulnerabilidad de muchas personas. ¿Por qué se sigue insistiendo en una estrategia como esta, más allá de que está confirmadísimo de que no es, digamos, la salida adecuada? ¿Qué tal, mi estimado Manuel? Pues sí, como lo platicábamos hace unos días, pues mira, de entrada, si estos programas sociales fueran efectivos, ya no tendríamos pobreza extrema como pasa, por ejemplo, en países latinoamericanos, en donde a pesar de la pandemia se reduce la pobreza extrema. Sí pareciera que es una burla a la inteligencia de los mexicanos que año tras año sigan gastando miles y miles y miles de millones de pesos en programas sociales y la pobreza incremente. Y peor aún, que digan que se tienen otros datos. Y no es así. Debemos ver el problema como algo multifactorial, yo lo decía hace unos días, y debemos entender que los programas sociales son meramente asistencialistas, y que en la medida en que nosotros sigamos utilizando este tipo de programas sociales con fines electorales, el problema nunca va a terminar, porque a veces los pobres se convierten en una mina, políticamente hablando, que se debe explotar con el beneficio de algún cargo público. Muchas de las veces nosotros vemos a los candidatos de cualquier partido político siempre visitando a los más pobres y tomándose la foto con los más pobres, y dice uno, ¿cómo puede ser posible que elección tras elección se tome la foto en el mismo lugar y la gente viva en las mismas condiciones? ¿Que no tienen vergüenza estas personas? Pues bueno, pareciera que no, porque lucran con las necesidades de estas personas,
y esto pues a la larga se va a convertir en una bomba de tiempo para las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque el día de mañana no va a haber suficientes jóvenes en la economía y el día de mañana pues esta situación va a explotar porque no va a haber suficientes recursos. La gente que hoy es pobre va a llegar pobre a la edad adulta, sin pensión, sin apoyos, por así decirlo, de ahorros que ellos hayan tenido. Y pues bueno, esta situación, en lugar de mejorar, pues va a venir empeorando con el paso del tiempo. Luis Alfredo, te saludo con mucho gusto. Buenos días. ¿Qué tal, mi estimado Arturo? Esto que planteas, que me parece muy grave e interesante, y debemos poner atención en ello, no es un asunto exclusivamente de la región o del país, incluso es una tendencia mundial, ¿no? Las nuevas generaciones a partir de la posguerra han ido disminuyendo su capacidad de ingreso, es decir, la generación X en general tuvo menor acceso a ingresos que la generación de los baby boomers, los millennials a su vez menos que la generación X, y esta generación que está hoy, la generación Z, los centennials o como se le quiera llamar, parece que no va a ser la excepción, ¿no? El tema es que esto se está convirtiendo en la gran bomba de tiempo, y no se ve ningún gobierno en realidad preocupado por resolver el tema. La gran pregunta, Luis Alfredo, ¿qué hacer ante esta situación? Porque es un hecho, estamos viendo cómo jóvenes no están viendo resueltas sus necesidades básicas, ni siquiera de educación, y vemos que pues van a engrosar la fila de los adultos en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Pues yo te diría, Arturo, que hay un problema que se ha identificado, lo que yo he visto en los análisis que hacen varios analistas, es que la generación de jóvenes hoy en día se está enfrentando también en el mercado laboral a las pocas oportunidades que hay, debido a que cada vez hay una oferta de trabajo cada vez más amplia. Salen miles y miles y miles de jóvenes de las universidades que no están lo suficientemente capacitados para entrar a un trabajo. Es un problema que se tiene que decir. Tienes también, por otro lado, a personas que ya no se están retirando a los 55 o 60 años, sino que están trabajando aún más años, y pues esto se vuelve en una competencia de personas que a lo mejor ya debieran estar retirados, pero con la pensión que les toca o con la pensión que se les debe dar no les alcanza, ¿me explico? Y tienen que seguir trabajando injustamente, ¿no? Entonces tienes por un lado a nuevos chavos que quieren tener un trabajo, tienes por otro lado a personas con mucha experiencia, con mucha capacidad, que no se retiran porque pues no les alcanza, y esto hace que tu oferta laboral sea demasiado grande en comparación a tu demanda laboral, que es muy reducida, y pues bueno, tengan los problemas de salario que tienen. Hay ciudades en el mundo, ciudades en el país, yo te diría, que están exentos a este problema por la visión y la dinámica económica que tienen. Por ejemplo, el caso de Querétaro, en donde ya hay una situación de, necesidad de estudiantes, necesidad de trabajadores, porque es tanta la productividad que tienen que necesitan importar egresados de las universidades de los alrededores, ¿no? Pero hay otras ciudades o regiones, como el caso de La Laguna, en donde no se generan suficientes fuentes de empleo para jóvenes, porque ya está técnicamente, estabilizada la dinámica económica, que no necesitan nuevas personas, y las nuevas personas que entren pues tardarán muchos años en ocupar un puesto gerencial o directivo, y con ello tener un buen salario, ¿no? Entonces yo creo que va más por la parte de la innovación y el desarrollo tecnológico, que permita a una región ser más productiva y que con ello se ofrezcan mejores puestos, mayores oportunidades de crecimiento profesional y por ende mejores salarios. Oye, Luis Alfredo, y luego viene otro tema que está vinculado a esto,
que es que la educación está dejando de ser ese factor de movilidad social que era antes, ¿no? O sea, antes, de alguna manera, había un sustento para decir que quien lograba estudiar en una universidad, pues de alguna manera tenía garantizado su futuro, ¿no? Al menos sabía que podría acceder a un trabajo bien remunerado y romper ese círculo de pobreza, ¿no? Pero hoy vemos que no necesariamente es así, y que la gran mayoría no está encontrando en la educación ese factor de movilidad social. Y otro asunto grave, ¿no? Pues definitivamente, eso también te habla de cómo ha caído, Arturo, la calidad educativa, cómo sí hay más escuelas, hay más universidades, pero esto no significa que haya más oportunidades para que tú puedas entrar a un trabajo y te paguen bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor los planes de estudio no han ido avanzando conforme las necesidades del mercado, porque a lo mejor las capacidades que te enseñan en este centro educativo ya no son las capacidades que necesita una empresa, o necesitan en una oficina, o necesitan en el campo, o necesitan en el lugar en donde te quieren contratar, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que se le apueste más a la innovación y al desarrollo tecnológico, de tal manera que estos planes de estudio, estas carreras que se ofrecen a nivel nacional, no solo aquí en La Laguna, estén acorde a la dinámica económica, repito, que tiene cada región. Y si no existe, pues que se vaya innovando, porque al final de cuentas, las grandes ciudades, los grandes países que han alcanzado el desarrollo, no lo han hecho por un milagro, lo han hecho porque sentaron las bases educativas para que los jóvenes fueran más competitivos, tuvieran más herramientas, y que de esta manera las economías pudieran emerger a lo que son actualmente. Bien. Luis Alfredo, pues como siempre, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y que nos hayas aportado esta información de un tema que es serio, muy serio. Y bueno, estaremos en contacto permanente, como lo sabes. No, hombre, claro que sí, yo estoy encantado de estar con ustedes y les mando un fuerte abrazo a ustedes y a todos los auditores. Luis Alfredo Gracias, Medina, Luis Alfredo. coordinador de investigación del Observatorio de La Laguna. Es tiempo de pausa, volvemos enseguida. Contextos. El programa